Creo ese archivo y venimos aquí. En ese archivo yo puedo venir, poner lo siguiente y crear una constante, por ejemplo. Define, vamos a ponerle db host, en el cual voy a poner que es localhost. Vengo aquí y pongo, por ejemplo, db user. Voy a poner aquí root. Vamos a crear una variable que llamaré una O. Db password, que vamos a llamarle el password que yo uso, Vértigo. Y por último, el db name, el nombre de la base de datos, empleos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese archivo, donde yo lo incluya, ya yo voy a tener los parámetros para la base de datos. Y eso me evita tener que ponerlo en diferentes lugares. Yo voy a crear un archivo aquí que llamaré, vamos a llamarle conexión.php. Después voy a crear otro archivo que llamaré motor.php. Y en el motor yo voy a incluir al config y al conexión. ¿Por qué yo hago eso? Porque en ese archivo que yo he llamado motor, yo donde quiera que lo voy a utilizar, por ejemplo, si estoy en el índice aquí adelante, que fue la primera página que hice, si quiero incluir toda esa gente, lo único que hago es que incluyo al motor. Se supone que aquí yo tengo todo eso. Si yo, por ejemplo, hago aquí, pongo echo db host, ¿qué tiene que salir ahí? Localhost, que es la constante. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es hacer una conexión que me permita a mí guardar eso en la base de datos, guardar una información o buscarla, ya cualquiera de los dos casos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? En el index, por ejemplo, si yo quisiera conectarme, yo puedo conectarme de cualquier lado. Por ejemplo, miren, rápidamente para yo conectarme, yo puedo decir que el link es igual a MySQLi connect y le paso aquí, ¿qué cosa? El db host, el db user, el db password y el db name. Opcionalmente hay algo que uno puede ponerle, que es que si eso no fue bien, si no le fue bien haciendo esa conexión con un all die, aquí uno puede poner verifica tus datos, por ejemplo. Ahí, si eso no funciona, va a salir ese mensaje. Vamos a probarlo a ver. Si yo voy al config y a propósito le quito la T al localhost y actualizo la página, van a ver que salen varias cosas. Sale que no se pudo conectar porque no pudo conectar, ahí no pudo ver el servidor porque él parece que se puso a buscar eso en la red. Y también me sale esto aquí que dice verifica tus datos. Pero yo sí, se puede poner una arroba delante del cosa. O también tú puedes crear tu propio manejador de rol. Por ejemplo, mira, si tú tuvieras en una clase por ahí este asunto que vendría siendo una función, vamos a ponerle de nombre RR. ¿Qué hace esta función? Nada, ¿verdad? Pero yo le voy a decir PHP, mira, tú vas a tener un manejador de errores que va a ser RR. Y mira lo que pasa. Cada vez que él va a tirar un error o algo, él mejor llama la función RR. Y esa función recibe varios parámetros, como el número del error, en qué línea está el error, el mensaje de error. Que si ustedes quieren, por ejemplo, esa aplicación puede hacer un manejador de error propio con mensajes customizados, o que simplemente esos errores se vayan guardando en un log para que si pasó un error X o Y, va a llamar esa función y esa función le va a pasar, vamos a ver qué parámetro.
si yo le hago un baldoon a una variable, a una función que tiene PHP, que se llama el lenguaje PHP, funds get arguments. Esa función que está ahí me da un arreglo con todos los argumentos que están pasando a la función en específico. Entonces, si ejecuto eso, van a ver que cada vez que yo llamo a ese asunto, él llama y tiene un array de 5, en el que la posición 0 está el número de error, después la 1, la función que dio el error, después, así sucesivamente, están todos los datos del error, que uno lo puede ir archivando o hacer cualquier cosa con ellos. Pero por ahora, a mí me interesa que eso funcione. Así que voy a quitar esto, eso lo vemos más adelante. Y le voy a poner en el config, fue que yo lo dañé. Le pongo su T. Guardo esto. Y eso me da como resultado ahora que me muestra la página en blanco porque no hay ningún error. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero que eso guarde en la base de datos. Fácilmente, podemos hacer un force y venir aquí, poner un SQL, que sería insert, into, ¿cómo se llama la tabla? Ciudades. Ciudades. Tenía un campo nombre, ¿verdad que sí? Nombre, values. Vamos a poner aquí Samaná. Entonces simplemente pongo un MySQLi query y le paso el link y después el SQL. No me acuerdo si al revés, pero lo averiguamos ahora. Vengo aquí, actualizo y parece que ahí lo agregó. Parece que lo agregó. Si vengo aquí, actualizo esto. Y voy a mi base de datos, a mi tabla, ciudades. Van a ver que hay una ciudad, Samaná, que no tiene latitud y longitud porque yo no la guardé. Esa es la ciudad Samaná. Entonces, hay muchas veces cuando usted inserta un registro en una base de datos, a ti te interesa saber cuál fue el ID que le dio, por X o por Y. Ustedes lo han hecho eso, ¿verdad? Cuando usted graba algo mismo, después busca el ID. ¿Cómo se busca eso? Crea un objeto en la base de datos, crea un registro. Yo averiguar cuál es el ID de ese registro. Hay varias formas, hay gente que se pone en van y lo busca en la base de datos para coger el máximo, esa cosa, pero con PHP uno tiene la ventaja que con el plugin de esa base de datos yo puedo decir, por ejemplo, que ID o código es igual a MySQLi inserted ID. Esto me retorna el ID que se insertó en esa conexión, el último ID autoincrement que se produjo. Por ejemplo, miren, me voy a poner aquí echo, se agregó el registro número, vamos a poner la variable ahí. Entonces miren lo que pasa, vengo aquí, actualizo el número 2, el número 3 y así sucesivamente. ¿De dónde salen esos números? Se está agregando más Samaná a la cosa. Esa es la forma, como que dice, más fea que uno puede utilizar la conexión. Cuando uno en la misma página tiene que hacer la conexión y darle para allá. Y así mismo hay una que se llama MySQL. Por ejemplo, si yo quisiera mostrarle bajo las que se han agregado, yo podría decir que result set es igual a MySQLi. MySQL. ¿Me falta algo? MySQLi query, por ejemplo, y le paso un SQL que sería select asterisco from. Sí, la conexión. Ciudades. Entonces le paso la conexión aquí. Link. Y después hay que imprimir eso, ¿verdad? ¿Cómo lo imprimimos? ¿Con eco? Vamos a poner, si yo pongo eco rs, por ejemplo, eso me va a decir que hay un objeto que es de tipo. Oh, no, me dice que no. Yo no puedo imprimir eso porque es un objeto de tipo MySQL result.
Y no se puede imprimir así. ¿Y qué yo puedo hacer con eso? Yo puedo entonces, por ejemplo, sacar una fila. Que donde MySQLi, fetch. Vamos a sacar, por ejemplo, array o a source. Si yo le hago un baldún a fila, miren lo que saca eso de ahí. Null, ¿fue que salió? Sí. Déjame ver. Ah, claro, me faltó la I. Es que hay un driver viejo de MySQL que no tiene la I, ¿oyeron? Yo no quiero que nadie me utilice ese driver viejo. Entonces, miren, ¿qué tiene eso? Tiene un arreglo que tiene en la posición 1 un ID, que es un string y tiene un 1. Después tiene el nombre, Samaná, latitud, null y todo eso. ¿Cuántos registros hay ahí visualizándose? Uno solo, que es el primero. Si yo quiero otro, simplemente, miren, ya tengo el otro. No sé por qué vino eso así, pero él en realidad es numérico. Entonces, miren, aquí tengo el segundo registro. Quiero el tercero. Ahí tengo el tercer registro en fila 3, ¿se fijan? Pero uno no va a ser uno por cada registro, ¿verdad? Eso es inviable. Entonces, ¿qué yo puedo decirle a PHP? PHP, mira, mientras tú puedas sacar un registro de ahí, mientras tú puedas hacer eso, entonces tú vas a mostrar esto. Y aquí vamos a ponerle un baldún a fila. Entonces eso me da como resultado eso que está ahí. ¿Se fijan? Ahí están todos los registros. Está el primero que tiene el ID 1, el 2, aunque todos se llaman Samaná. Ahí están todos. Sí, cada vez que yo lo ejecuto se agrega uno nuevo. Eso es que mientras el face devuelva un valor. Ajá. Porque él aumenta una posición para que se... Hay varios tipos de fetch. Está este, que me devuelve un arreglo asociativo, me da el registro, en el que cada llave es el nombre del campo. Hay uno muy interesante, que es este, MySQL fetch row, creo que es. Miren lo que hace ese. Las posiciones que me devuelve son 0, 1, 2 y 3. Si yo quisiera hacer referencia al nombre, tendría que decirle en la posición 1. O sea, ¿cómo así? Si quiero mostrarle más los nombres, yo pongo aquí eco, fila, en la posición 1. Ya es el nombre. Y van a salir, se va a llenar esos samanajes. ¿Se fijan? Hay otro tipo que en vez de MySQL Fetch Row, que este me gusta mucho, que es Object. ¿Qué te trae eso? En vez de un arreglo, te devuelve un objeto en el cual yo perfectamente tengo fila en la propiedad nombre. Entonces, fíjense, ahí tengo lo mismo. La diferencia es que aquí tú tienes un objeto y en la otra un arreglo. Ya eso depende de cómo tú lo estés usando. Ese objeto es originalmente un objeto tipo std class. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué yo voy a hacer hoy? Yo no quiero que ustedes me utilicen una conexión así, en la cual tengan que tirar SQL así porque sí, en cada vista y así cada cosa. Tenemos que hacer algo que podamos reutilizar y nos pueda simplificar un poco el asunto. Entonces, por eso, yo voy a utilizar un patrón de diseño que se utiliza mucho en un LMS muy famoso en PHP llamado Moodle. ¿Ustedes conocen a Moodle? Moodle se escribe. Es la tecnología que se utiliza en Intela Virtual, por ejemplo. Sí, que es un LMS. LMS. Learning Management System. Los CMS son como WordPress,
que son Content Management System. Pero es un tipo de conexión bien interesante que permite simplificar mucho la existencia. Ustedes ven que ahorita yo creé un archivo llamado conexión, ¿verdad? En ese archivo yo voy a venir aquí y voy a poner PHP. Voy a crear una clase que se va a llamar, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle db. ¿Ven cómo se llama esa clase? Db. Entonces, voy a crear también una clase aquí arriba que llamaré conexión. Esa clase va a tener un método o una propiedad. Hey, Me están diciendo que le diga que si usted puede grabar esta parte, porque es tan importante. está grabando. Entonces, vamos a poner aquí atiendan. Miren, voy a poner una función aquí. Construct. Entonces, esa clase constructor va a hacer lo siguiente. Va a decir que this. Ustedes saben lo que this, no tengo que explicarlo, ¿verdad? La única aclaración es que en PHP no se usa el punto como otro lenguaje de programación, sino ese símbolo extraño ahí. Eso que está ahí va a ser igual a MySQLi connect y le paso aquí el db host, el db user, db password, db name. Lo chulo es que esta gente va a tener que aprenderse eso para el primer parcial porque el examen va a ser de papel. Entonces, así que el que se lo quiere ganar fácil eso, va a poner aquí que yo tengo ahí la conexión. ¿Y qué yo voy a hacer ahora aquí abajo? Voy a crear una función destruct, que es el destructor. ¿Qué va a hacer el destructor? El destructor va a cerrar MySQLi close y le paso entonces el this con ya. Esa clase eso es lo único que hace, se conecta y cuando el asunto termina se muere. Entonces, dentro de este asunto de la clase db, yo voy a hacer lo siguiente, voy a crear un public static. Ustedes saben lo que es algo estático, ¿verdad? ¿Quién me recuerda? Yo no me acuerdo bien, ¿qué es eso? Amiga, usted que está ahí rodando, dígame qué ventaja tiene un método o una propiedad estática en una clase. ¿Eh? Estático es cuando ocupa un espacio en memoria. Pero todo ocupa un espacio en memoria. Pero está ahí permanentemente. Por ejemplo, en Java nosotros llamamos una clase estática que siempre estaba ahí. No algo que se instanciaba en el momento de ser utilizado, sino Ok. que siempre sale en la memoria. Allá atrás. Ok, que no hay que instanciarlo. Que si yo quiero llamar una propiedad o un método, no tengo que crear instancia. Y es perfecto para cuando uno quiere utilizar algo como un singleton. ¿Verdad? Porque ahí uno crea uno seta esa propiedad y no importa dónde tú la llames, va a tener el mismo valor. A diferencia de una instancia, que las instancias son diferentes una y otra. Entonces, aquí yo voy a tener una propiedad estática que le llamaré conexión. Y que va a ser igual a null. Voy a crear aquí un función crea aquí una función estática que se llama verificar conexión. ¿Qué va a hacer ese asunto? Va a decir que si self se escribe, ¿cómo se escribe self? Así. Si en esta clase la conexión es igual a null, entonces voy a decir que self conexión es igual
a new, ¿cómo es que se llama la clase que dice arriba? Conexión. Ok, creo una instancia de la clase conexión ahí. Para que yo me aseguro eso, que eso yo lo hago una sola vez, para nada más conectarme una vez a la base de datos. Entonces voy a crear aquí una public static function. Vamos a ponerle insertar. Cuando yo vaya a insertar, yo voy a pasar varios parámetros. El primero va a ser la tabla en la que yo voy a insertar. Y el segundo va a ser el objeto. Ya, esas dos cosas lo voy a pasar ahí. Entonces, cuando yo voy a insertar, yo voy a hacer lo siguiente. Primero necesito la conexión. La conexión, o llamo el método que se llama verificar conexión. Digo entonces que la conexión va a ser igual a, de esta clase, yo tomar la conexión, y de esa conexión hay una propiedad por aquí arriba que se llamaba, ¿cómo fue que le pusimos? Con. Ya, ahí yo tengo la conexión, sin importar si me he conectado anteriormente, o lo que sea. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ustedes vieron que ahorita yo utilicé un SQL. Bueno, déjame hacer lo mío por ahora. Vengo aquí y vamos a decir que aquí yo paso un objeto y esta es la tabla que va a afectar el objeto. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir que, déjame ver cómo lo voy a hacer. Voy a crear un arreglo que llamaré campos. Voy a llamar otro que llamaré valores. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. ¿Sabes lo que un for each, verdad que sí? Voy a recorrer el objeto que estoy pasando por ahí como campo y el valor. Como campo y el valor. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso ahí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que campos en la posición que viene va a ser igual. Pues yo puedo hacer esto de otra. No, es que es un objeto que tengo allá. Es igual al campo. Y que valores, te diría el DH, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Vamos a ver. Para serles sincero, es la primera vez que yo me pongo eso a hacer eso yo mismo. Vamos a ver si funciona. ¿Qué voy a tener ahora? Voy a decir que campos va a ser igual a implode. ¿Saben lo que hace implode? Un arreglo lo convierte en un string separado por algo que yo diga. Por ejemplo, yo voy a convertir eso a un string separado por coma. Vieron que campos era un arreglo, pero ahora se convirtió en un string. Lo mismo voy a hacer con valores, que va a ser igual a implode, pero esto yo lo voy a separar por y el DH. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? ¿Y esa comilla doble? Ya verán por qué yo hice eso. Entonces miren, al final yo lo que quiero es algo así. SQL es igual a insert into. ¿Dónde yo voy a insertar? En la tabla que me están pasando allá arriba. ¿Qué valores yo voy a insert into? ¿Cómo es que se usa eso? Insert into, ahora se ponen los valores, ¿verdad? Se ponen aquí los campos, ¿verdad? Entonces pongo aquí campos. Y después se pone values, ¿verdad? No. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a venir, voy a poner eso así. Voy a poner entonces, aquí voy a poner valores, punto y coma. Pero esto voy a poner una comilla aquí. Sería el DH. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Vamos a mostrar SQL a ver qué es lo que se fabrica ahí al final. Vamos a ver primero si eso no da error. Creo que sí, que tiene que dar alguno que otro error. Oh, no dio.
Ok, vamos a ver cómo es que se llama ese asunto que yo hice. La clase, ¿cómo se llama? Debe. Entonces, en teoría, yo podría hacer lo siguiente. Si yo quisiera guardar una ciudad, yo podría crear una ciudad y decir que ciudad es igual a new. Creé mi ciudad. ¿Qué tiene la ciudad? Nombre. ¿Qué más? Latitud. La latitud, vamos a ponerle que sea 15. Y lo otro, longitud. $20. Sabrá Dios dónde está eso. Y ya. Entonces, si yo quiero guardar eso, según lo que yo hice, sería llamar la clase estática db. Yo hice un método que se llamaba. ¿En qué tabla yo voy a guardar eso? Ciudades era. Ciudades. ¿Qué yo voy a guardar ahí? ¿Qué yo voy a guardar ahí? La ciudad. Ya. Vamos a ver lo que hace eso. Déjame hacer un... Vengo aquí, actualizo. Dice que la clase debe no found. Vamos a ver. Si vamos al motor, vemos que estamos incluyendo la conexión ahí. Eso es bien. Tengo la clase db. ¿Cómo que la clase no found? Vengo aquí, subo. Vamos a hacer una cosa antes de. Vamos a decir que C es igual a new. Yo tengo una clase de conexión también, ¿verdad? Sí. Dice que la clase de conexión no found. Ustedes ven. Era a ver si ustedes estaban atendiendo, porque aquí yo tengo que incluir a lips y al motor. Ahora sí, es verdad que esto tienen que tirar errores. Me dice que tengo un error en conexión en la línea 3. Con algo con la llave, no sé qué cosa. En la línea 3, claro, la clase, yo necesito poner eso ahí. Actualizo. En la 7. En la 7, entonces. El igual. Sí, el igual. Actualizo ahora. La 16. Bueno, estamos bajando. Me faltó el signo de dinero aquí, yo creo. Actualizo. En la 20. Aquí. El signo de... Yo no me acuerdo si lo lleva. En la 20. Yo creo que era la 20. En la 20. ¿Era en la 20? Sí. Entonces, déjame ver. Yo no sé si eso estará dando un conflicto con esto que está aquí. No, yo creo que no. Entonces, vamos a ver qué es lo que me dice el error exactamente. Un igual al new. Al new le falta un igual. No, igual no. No, pues yo estoy preguntando aquí arriba. Vamos a hacer algo. Si yo comento esto aquí, seguro debería seguir. Ok, la 26. En la 26 creo que yo sabía que eso no podía salirme bien ahorita. Yo hace mucho que no practico eso. Entonces, vamos a ver. Claro, hoy me va a dar error porque conexión no está instanciado. A ver, yo pongo self, conexión es igual a new, conexión. Dame decir este nombre que me está fallando aquí. Si yo digo que va a ser igual a new std class, por cambiarlo, me tiene que dar error en la 26 otra vez. En la 20.
O entonces el problema está aquí de alguna manera. No era con conexión. Póngale profe el símbolo. Ahí. Ah, Tengo mucho que no uso eso. Oh, era eso. ¿Y por qué aquí no? exacto, tampoco. ¿Por qué aquí no gritó? Déjame ver. Exacto, profe. Vamos a ver. Entonces vamos a la 26. Esa es la desventaja cuando uno se switchea de un lenguaje a otro. Entonces aquí el símbolo. Ok, entonces miren lo que tiró eso ahí, ¿se fijan? Incel, into, ¿qué cosa? Él lo insertó ahí. Yo creo que no, porque yo no lo dije. Él lo mostró solamente. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para que eso funcione? ¿Eh? Yo creo que sí. Vamos a poner, yo puedo venir aquí y ponerle el MySQLi insert, inserte MySQLi query, le paso la conexión, y después el SQL. Vamos a hacer que ese método retorne el MySQLi inserted ID de esa conexión. Aquí que vamos a ver si ese asunto está funcionando o no. Porque de aquel lado, entonces, en el index, si yo quisiera obtener el ID de eso, yo perfectamente puedo decirle que ciudad, en la posición código fue que le puse, va a ser igual a eso. Y si todo está bien y yo digo ciudad ahí debería mostrarme el código de la ciudad que estoy insertando. Si está bien lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo. Vengo aquí, actualizo. Un 12. Si le doy de nuevo, sale entonces un 13, así sucesivamente. ¿Qué ventaja me da eso que yo he hecho? Que si yo quisiera guardar en otra tabla, ¿qué yo tendría que cambiar? La tabla aquí y el objeto que mando que coincida con las propiedades que tiene esa tabla. Entonces, aparte de eso, si a mí me gusta, si yo quisiera, por ejemplo, obtener todas las ciudades, yo podría decir que ciudades es igual a db. ¿Qué es lo que significan los dos punticos? Los dos punticos es para tú llamarlo un método, una propiedad estática de una clase. O una propiedad estática. Tú ves que en Java, por ejemplo, si tú quieres llamar algo estático, tú nomás llamas a la clase y pones el punto y ya. En PHP, lamentablemente, cuando tú tienes una instancia de una clase y quieres hacer referencia a algo, tú tienes que ponerle eso. El nombre de la clase. Cuando tú tienes una instancia, tú lo pones así. Pero cuando tú estás llamando a la clase solamente y quieres llamar a algo estático, hay que poner los dos puntos. Eso son cosas de PHP. Que siempre que tú veas esos dos puntos es porque estás llamando a algo estático. Profesor, ¿y el self? El self es cuando tú estás en una clase estática. Es como lo mismo que el this. Pero que en una clase estática, en un método estático, tú no puedes decir this porque eso no está instanciado. Entonces él dice self como para él mismo. Entonces, vamos a ver, si yo quiero sacar todas las ciudades, ¿qué nombre le podemos poner a un método que extraiga todo de una tabla? Obtener con B o con P. Con P. Obtener. Entonces aquí le pasamos la tabla. La tabla se llama ciudades. Y opcionalmente le podemos pasar algún filtro. ¿Cómo qué filtro, por ejemplo? Yo puedo decir que filtro es igual a new de clase. ¿Qué filtro yo puedo pasar? Yo puedo decir que filtro va a ser igual cuando nombre sea igual a Samaná. Eso sería un filtro. Entonces aquí yo le paso de dónde lo quiero pasar y le paso entonces el filtro. Pero yo he hecho ese asunto de obtener. No, yo no he hecho eso.
La ventaja es que si yo hago una conexión de ese tipo, el código se me reduce mucho. Porque yo me olvido, si yo hago eso bien, yo me olvido de escribir código SQL. Entonces, por ejemplo, si vengo aquí y creo entonces la función esa, voy a venir aquí abajo y crear la función obtener, fue, ¿verdad? Public static function obtener. Al igual que ahorita, yo puedo llamar el método para verificar la conexión, que es lo mismo. Ahí lo tengo. Entonces, esto recibe varios parámetros. Uno es la tabla, ¿verdad? Y el otro es el filtro. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a tener un SQL que va a ser igual a select asterisco from. Miren, en la próxima clase lo que vamos a hacer es que esa conexión que yo estoy haciendo la voy a poner que utilice parámetros, que utilice SQL preparado cuando uno hace prepare statement, para uno evitar el SQL injection, esa cosa, ¿oyeron? Pero para no dar de todo junto hoy, lo estoy haciendo de esa forma. Pero para la próxima clase le vamos a poner un service para eso, donde vamos entonces a poner eso como debería ser. Pero por ahora, para practicar. Profe, ¿no se puede también implementar el patrón de diseño lado? Podría ser, pero es una mezcla de patrones de diseño que estoy yo haciendo aquí. Ya verás por qué. Los patrones de diseño, aunque te dictan algo, hay veces que tú puedes mezclarlo uno con otro. Si la necesidad, si satisface algo que tú estés haciendo. Entonces, por ejemplo, select asterisco, ¿cómo se llama la tabla? Tabla ahí. Por ahora, no voy a usar los filtros. Ahorita le pongo el cosa para que funcione. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con eso? Voy a decir que rs va a ser igual a MySQLi query era. Le paso la conexión y después el SQL. Voy a crear una cosa que llamaré final. Que final va a ser igual a un arreglo. Ese final, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que mientras yo pueda sacar una fila con MySQLi fetch, vamos a utilizar el de Logit. Fetch. Bueno, no lo vi ahí, pero yo creo que es así. Mientras yo pueda sacar una fila con eso, ¿de dónde? De Resource Set. Voy a decir que final, en la posición que venga, va a ser igual a fila. Y entonces aquí yo pongo return final. Ya, vamos a ver qué hace eso. Aquí yo tengo que ciudades es igual a eso. Y después vamos a hacer un baldún a ciudades. Si vengo allí y actualizo, va a decir que un define variable db en la línea 7. ¿Cómo que? Ah, claro, porque yo ahorita cuando estaba haciendo la prueba, vengo allí, actualizo. True, usted fija que salió ahí. El bollo de cosas. ¿Y qué yo puedo hacer con ese asunto? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, miren. Vamos a venir. Como yo tengo todas las ciudades ahí, vamos a mostrar. ¿Saben lo que es eso? Un table. Entonces, como ciudades es un arreglo, yo puedo decir que for each ciudades as ciudad, por ejemplo. Y en cada una de ellas, yo puedo venir y mostrar, por ejemplo, un tr. Y aquí puedo mostrar entonces un td.
un TD, un TD, y aquí le pongo ciudad, nombre. ¿Qué más tiene la ciudad? Latitud y longitud. Entonces, rápidamente, déjame ponerle a esto aquí un TR, donde le voy a poner un TH, nombre, TH. Después de los TH, que diga latitud. Y por último, otro TH, que diga longitud. Entonces, si actualizo esto ahora, van a ver que me sale una tablita. Profesor, pero esto no es una tabla. Vamos a decirle a los CSS de antes. Vamos a ver si Yo tengo una tabla. ¿Por qué esa tabla no me muestra latitud y longitud en la primera semana que están ahí? No lo estaban digitando. Entonces, por ejemplo, si yo rápidamente vengo y hago lo siguiente. Déjame llevarme esto de aquí. Es más, yo voy a hacer un componente con eso. Voy a crear una clase o un archivo aquí. Que llamaré, vamos a ponerle componentes. .php. ¿Qué hay en componentes? Bueno, hay veces que uno utiliza componentes de terceros. ¿Sabes lo que es un componente o un control, verdad? Como un botón en Java, un JButton de eso, es un control, un componente. Que alguien hizo una clase y le dio la propiedad y le dio ciertas características. Si usted quiere, puede ser un botón desde cero. Pero no es divertido, ¿verdad? Entonces, cuando uno, por ejemplo, algo muy frecuente que uno utilice es una tabla que muestre datos. Eso es algo que uno utiliza cada rato. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer un control que yo le pase un resource set y me muestre los datos así, con un formato específico. Entonces, ese componente, yo voy a venir aquí, voy a crear PHP, voy a crear una clase que llamaré mi tabla. Mi tabla. En esta tabla yo voy a venir y voy a crear una función mágica que le voy a llamar construct. En esa función mágica va a recibir como parámetro un arreglo. Va a recibir como parámetro un arreglo de objetos. Va a recibir ahí como parámetro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para mostrar esa tabla? Yo voy a poner aquí una función que llamaré mostrar. Que lo único que va a hacer esto es que va a mostrar lo que tiene el método toString. Y ese método yo no lo he creado. Vengo aquí, pongo el método. Yo estoy usando eso por conveniencia, ya verán por qué. Yo voy a crear aquí dentro de la tabla una propiedad llamada y voy a decir aquí que this, el arreglo de objetos va a ser igual al arreglo de objetos. Yo necesito private, vamos a llamarle a esto campos, que va a ser igual a un arreglo. Eso que está aquí va a reflejar los campos que tiene mi tabla. ¿Cómo yo voy a sacar esos campos de ahí? Voy a hacer lo siguiente, voy a decir que sí, count. ¿Saben lo que hace count en PHP? Cuenta la cantidad de elementos que tiene un arreglo. Si count es mayor que 0, entonces aquí voy a decir que fila es igual. ¿Unieron los dos grupos? Sí. Porque nadie me dijo. Que fila
va a ser igual a del array de objetos, que esté en la posición 0. Entonces, hago un for each donde recorro a fila, as, campo y el valor. Entonces, en el arreglo que tengo aquí arriba, que se llama campo, digo que this campos, en la posición que viene, va a ser igual al campo. Y ahí tengo todos los campos. Diría el diante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. En el toString, yo voy a crear una variable que va a ser el final. Final, entonces, va a ser igual a una tabla. Esa tabla va a tener un t-hit. El t-hit, entonces, va a tener dentro un tr. Y esos tr van a tener dentro, entonces, los THs. Esos THs nosotros los vamos a sacar de... A ver cómo lo saco de una forma que no tenga que fungir mucho. THS va a ser igual a... TH TH. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo usé ahorita? Se llama implode. Yo voy a decir, mira asunto, cada vez que tú encuentres un elemento, tú me lo vas a separar con una cosa así y otra cosa así. Dentro de these campos. Ya, ahí tengo todos los TH, sin importar la cantidad que sean. Entonces después vamos a ponerle el T-body. Aquí digo que el final pongo aquí. Yo creo que por funciones como esa, cuando yo he ido programando otro lenguaje de programación, extraño mucho PHP. Por ejemplo, ese implode yo lo uso a veces. Tengo esto que está aquí. Ahora, para cada una de las filas que llega a esto, vamos a hacer un for each, donde voy a tener, ¿cómo se llamaba el arreglo ese? ARR OBJ. Oye, as fila. ¿Qué yo tengo ahí? Profe, ese final punto. Ese punto igual. ¿Quién sabe lo que significa ese punto igual? Eso es lo que hace es que concatena y... Eso es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, final es igual a final más eso. Oh, no, más no, punto, porque estoy concatenando. Entonces, eso es como cuando tú pones un más igual. Lo único que aquí, como yo quiero concatenar, pongo punto igual. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque aquí dentro de cada uno de la fila, yo voy a decir que final, punto igual. Vamos a poner aquí un TR. Después vamos a poner un TR cerrando. Déjame ver, tengo esto que está aquí. Y después aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro for each, donde vamos a recorrer la fila as campo. Y después vamos a tomar el valor. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Aquí voy a decir que final. Se vean que final se está convirtiendo como en un acumulador de código HTML ahí. Final va a ser igual a un TD. Y dentro de ese TD, yo voy a tener lo que tenga la fila en la propiedad. Ah, no, ya con valor yo lo hago. Valor. Ya, yo creo que ahí lo hago. Entonces, al final, esto va a retornar final. ¿Cómo se llama este elemento, esta clase? Mi tabla. Entonces, ¿qué yo he logrado hacer con eso? ¿Qué yo quiero que eso haga? Por ejemplo, miren. Quité la tabla que hice ahorita con tanto esfuerzo y cariño. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que TBL es igual a new mi tabla. ¿Y qué le pasa a mi tabla?
las ciudades. Entonces, si quiero mostrarle eso, podría decir eco. Vamos a ver si eso funciona o qué errores nos da. Actualizo. Y dice que la clase en mi tabla no found, ¿verdad? ¿Por qué no fue encontrada? Porque yo no he incluido mi tabla en el motor. ¿Cómo se llama esto? Componentes, ¿era verdad? Vengo aquí, actualizo. En la 27 de dónde? De componentes. Un define variable, array, objeto. En componentes a línea 27. Vamos allá a ver. Si voy a componentes, a la línea 27. Ah, claro, porque aquí me faltó. Sí. Claro, o yo puedo poner cosas SS, clase SS y después aplicarle estilos. Bueno, miren, aquí vamos a ponerle que tabla es igual a border. Incluso, mira, a esto que está aquí, le podemos poner a mi tabla una propiedad pública, puede ser, llamada border. Y por default, se igual a 0. ¿Qué me va a dar eso como ventaja? Que ahora yo puedo venir aquí y ponerle, por ejemplo, border igual a this border. Diría, ajá, pero va a salir igualita la tabla. Excelente, sale igual. Pero ahora yo puedo venir aquí y si quiero que esa tabla que yo cree tenga border, simplemente le digo aquí TBL border igual a 1, por ejemplo. Ven. Y la ventaja de utilizar eso con tu string es que, por ejemplo, miren, yo si quiero uso eco o hago esto, digo TBL, yo hice una propiedad, un método llamado mostrar, ¿se acuerdan ahorita? Ay, un define function to string, vamos a ver eso. Si vamos allá, donde estaba mostrar. Oh, claro, porque a mí yo tengo que decirle. Vengo allí, actualizo. ¿Qué ventaja me da ese asunto? Por ejemplo, fíjense, si yo quisiera utilizar otra base de datos, por ejemplo, miren, yo tengo una aquí que se llama Eltero y tengo una cosa que se llama clientes. Y yo quisiera mostrar todos los clientes en una tabla. Eso tiene yo no sé cuántos campos. Pero yo perfectamente puedo venir allí y decirle, por ejemplo, al config, escúchame, no utilice empleos, utilízame altero. Y en el index yo modifico y no voy a utilizar de ciudades, sino de clientes. Miren qué chulería. Si está todo bien, aquí cuando yo actualizo ahora, ¿qué yo tengo ahí? Cliente, la otra cosa. Y no tuve que ponerme a estar agregando cada uno de los campos. Mírenlo ahí, ahí están todos los campos. Entonces, si vuelvo a mi realidad, que es que, por ejemplo, yo estoy en la tabla empleos, en la base de datos empleos, y estoy trabajando con ciudades. Hasta ahora yo he hecho dos métodos en la clase DB. Uno es insert, el otro es obtener. Pero yo puedo hacer más, yo puedo hacer uno que sea update, por ejemplo. O puedo poner a funcionar los filtros. Vamos a ver si los filtros los ponemos a funcionar. Aquí yo le paso los filtros, que es un objeto tipo std class. Vamos allá. Voy a componentes. Voy a componentes aquí. Y mentira, no es en componentes, es en la conexión. Y donde está obtener, que yo paso los filtros y no estoy haciendo nada con ellos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner select asterisco from. Se pone un URL, ¿verdad? Sí, bueno. Vamos a decir que URL es igual a eso. Y aquí le voy a poner a esto aquí
el word. Pero el word no tiene nada. Voy a decir que filtro por defecto va a ser igual a null. ¿Qué era lo que eso no me gritó? Ah, que yo lo estaba pasando ahorita. Miren, en PHP existe lo que se llama parámetros opcionales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo declarar un parámetro para que sea opcional, que si no lo pasen, entonces tengo un valor por defecto. Por ejemplo, miren, a filtro yo le puse ahí que si no lo pasan, entonces él es null por default. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, digo que si esto está aquí. ¿Ven ese signo de admiración que yo puse antes del is? Yo estoy diciendo ahí que si el filtro no es nulo, yo creo que un código más explícito de ahí se daña. Si el filtro no es nulo, entonces, ¿qué yo voy a hacer si el filtro no es nulo? Voy a decir que where realmente va a ser un array. Un array. No, lo voy a dejar así. Si no es igual a null, ¿cómo diablos yo voy a hacer eso? Si no es igual a null, entonces vamos a decir que where, no se me ocurre otra forma. Where es igual a un arreglo. Entonces vamos a recorrer a filtro, as, propiedad y el valor. Entonces voy a decir que where en la posición que venga va a ser igual a la propiedad igual a el valor. Ahí. Entonces, cuando yo termine de eso, voy a decir que where es igual a implode. ¿Se acuerdan del implode? Yo le voy a decir concaténame todo eso con un AND, por si hay varias cosas. Con un AND lo que tengo en where. Ya aquí yo tengo un string de nuevo, ¿verdad? Voy a decir que where va a ser igual a where. Ya, eso está lleno de where ahí. Hay gente que pregunta, ¿por qué tú no encuentras nombre para la variable que tú la reutilizas? Bueno, dado que en PHP uno la variable puede transformarla para adaptarla a lo que uno quiera. Pero se fijan que yo voy reutilizando la misma variable. Primero la tenía como que era string. Después la convertí en ¿qué? En un arreglo. Después lo llené con los valores que yo quería. Después volvió a ser un string. Yo me aprovecho de eso para no crear muchísimas variables diferentes, ya que no lo voy a utilizar de nuevo y yo la estoy reciclando ahí, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué me da eso como diferencia? Yo creo que eso funciona ahí. Vamos a ver. En el index yo tengo que cuando el nombre sea igual a Samaná, vamos a ver si eso tira algo. Actualizo. ¿Vieron? Vamos a poner que cuando el nombre sea igual a Julio, no hay. Oh, pero miren, podemos hacer una mejora a nuestra tabla, que si no hay nada que si no hay nada, ¿dónde está este asunto? Vamos a poner aquí. De lo contrario, no es ahí realmente. Es cuando lo visualizamos. Podemos decirle que
if count this ARR objeto, si eso es igual a 0, entonces que me muestre un TR TD. No tenemos datos. Por ejemplo, si voy allí, actualizo, van a ver que sale una cosa que dice no ¿y de dónde fue que salió eso? Ah, pues yo estoy poniendo un eco. Vamos a poner lo que se concatene con final usted diría, ajá, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero poner like? O sea, buscar a toda la gente que comience, todas las cosas que comiencen con ese, todas las provincias que comiencen con eso, todas las ciudades. Ahí se pone complejo, ¿verdad? Entonces, hay variaciones que uno puede hacer. Miren, en la conexión que uno hizo, se fijan que cuando uno llama a obtener, aquí uno le pasa el filtro. Pero perfectamente uno puede ponerle aquí, ya sea en el tipo al filtro, que cuando tú lo creas aquí arriba, en el índice, tú le digas filtro F tipo, por ejemplo, igual a like. Que si tú le pasas eso, ya tú sabes que lo que va a usar el like. Dependiendo de eso, uno puede customizar eso y adaptar eso a que tenga más opciones. Aunque esa conexión o ese manejador que nosotros hemos hecho, que se llama DB, hasta ahora es limitado, porque solamente tenemos obtener y insertar y obtener. Usted puede extenderlo hasta donde usted lo necesite, ¿usted sabía? Porque usted le puede poner eliminar, incluso puede hacer que el eliminar sea virtual, que no elimine de verdad, sino que solamente apague algún campo que tenga. O también puede hacer que el otro que me apareció, me faltó, el actualizar, el update. Usted puede hacer el update también. Entonces, con esa conexión que está ahí, ya podemos hacer la tarea 1. Sí, con esa conexión, porque la tarea 1 no es más que agregar y mostrar la información que vamos a hacer. No vamos a actualizar todavía. ¿En qué va a consistir la tarea 1? Que vamos a tener que agregar personas a una base de datos. Y entonces a mostrarlas debajo, en la base de datos MySQL. Eso, por ejemplo, para yo hacer eso, esa tarea prácticamente se hace sola ahí. Es parecido a la que te lo dejó, solo que en vez de Jason va. Miren, por ejemplo, esa tarea yo creo que yo la hago en menos de 5 minutos. Después que hice la conexión ya. Porque miren, vamos a poner aquí HT. Ya, no la dejes entonces ya, porque. No type. Déjame ver que si duro menos de 5 minutos no, la cambio y pongo otra más difícil. Lenguaje HTML. Nosotros lo hacemos. Vamos a poner aquí hit body. Vamos a poner aquí el título, que será, ¿qué título le pondremos? Vamos a poner registro de personas. Entonces miren, atiendan, voy a venir y en la tabla que yo hice, que se llama empleos, vamos a crear una tabla que llamaré personas. Yo creo que esto va a ser lo más difícil al final, hacer la tabla. Pongo ID, entero, primary key, auto increment. ¿Qué tiene la persona? Nombre, apellido y muchas cosas más que va a tener su tarea, pero la mía va a tener solamente eso. Yo voy a ponerle cédula. Le doy entonces aquí a guardar. Tengo mi tabla persona ahí que yo lo voy a guardar. Entonces, yo para esta tarea voy a utilizar Bootstrap. ¿Lo han visto? ¿Lo usaron? No, ¿y por qué? Yo si conozco algo lo uso.
Vamos a bajarlo. Yo tengo miedo a veces usar los CDN porque a veces yo no tengo internet. Y cuando estoy probando eso... Pero si uno va a hacer una página de internet, uno puede usar los CDN porque supone que el que entra tenga internet. Pero yo me predispongo y si estoy trabajando con la computadora, como en mi casa yo no tengo internet así tan estable porque no llega ninguno, tengo internet inalámbrico. A veces él no quiere funcionar. Entonces Bootstrap trae muchas cosas. Lo mismo pasa con jQuery, hay que bajarlo en vez de linkearlo porque no hay internet. Sí. Y también si por cosas de la vida algún día quitan ese CDN. Que es poco probable, es más fácil tú quitas tu aplicación que quites ese CDN, pero puede pasar. Entonces quitamos esto. ¿Quién no entiende eso que estamos diciendo de que CDN? Ah, todo el mundo lo entiende. Ok, miren, cuando estamos hablando de los CDN es que para usar Bootstrap, si yo quiero, utilizo esto, miren, que dice aquí CDN. ¿Qué es esto? No, no es el canal de televisión. Sino es utilizar el Bootstrap desde unos servidores que ellos tienen, que están hosteados en otro sitio. Pues mírenlo aquí. Bootstrap no es más que un CSS. Miren, aquí el link apunta a un servidor que está por allá, en más.d, bootstrapcdn.com, que usted no tiene que bajarlo. Usted pega eso ahí y ya lo va a usar, siempre y cuando tenga internet. Entonces, jóvenes, ya para finalizar, ¿en qué yo estaba? Bajé a Bootstrap, ¿verdad? Yo debía hacer esto sin Bootstrap, pero lo estoy haciendo con Bootstrap para que nadie se atreva a entregarme a eso feo. Entonces, vamos a ponerle esto aquí, un link. Vamos a ponerle un link. Rele, ¿qué se pone? Style. Sheet, después se pone href. Y vamos a buscar en CSS a Bootstrap min. ¿Y qué tiene eso que no tenga el primero? Que no tenga el primero. Sí, es un CSS. Ok, ¿quién se sabe esa respuesta? Eso mismo, te lo explico ahora. Ya, con eso yo creo que yo lo hago. Mira, el primero es la versión normal. La versión que si tú la abres la entiendes sin ningún problema. Y está todo ahí en un código legible para los humanos. Y la segunda es lo mismo, pero no, es un código que usted entiende, pero que está sin espacios, sin enter. Y usted dirá, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Ese enter que uno da pesa. Entonces, si tú haces un website que soporte millones de usuarios al mismo tiempo, esos bytes que tú te ahorras significa mucho. Entonces, seguimos aquí en el index. Déjame venir aquí y crear un div. Le voy a poner una clase que sea container. Y vamos a poner otro div. Le vamos a poner que sea una clase row. Después vamos a poner otro div. Que le vamos a poner entonces una clase call sm. Vamos a poner las 5. Entonces vamos a poner aquí un formulario. Method igual ¿a qué? Post. Y el action va a ser igual a eso que está ahí. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner un div. A ese div vamos a ponerle una clase de Bootstrap que es font group e input group. A ese div ahí vamos a ponerle un span que era el primero que veía ahí, nombre era. Bueno, el ID lo vamos a obviar. El nombre, a esto vamos a ponerle una que se llama input group add-on. Después vamos a poner debajo un
input de tipo test, cuyo nombre va a ser igual a txt nombre, por ejemplo. Oye, esa gente riéndose porque está muy fácil esto. Entonces tenemos nombre, lo otro es apellido. Y y cédula. Le ponemos aquí cédula. A ver si eso se ve algo ahí. Si voy a la página y actualizo, tengo nombre, apellido y cédula. Veo que los CSS no, como que no están bien. Si le doy a ver código fuente y le doy un... Ah, claro. ¿Cómo va a encontrar eso ahí? Tiene que meterlo en CSS. Eso está en la carpeta que se llama... La carpeta que se llama CSS. Y aquí CSS. Vamos a ver ahora. Actualízate. Tengo eso que está ahí. Veo que al de la cédula abajo me faltó ponerle. ¿Y cómo esto no tiene? Ah, que yo no le he puesto la clase. Vamos a poner la clase que se llama font control. Ahora si actualizamos, van a ver que vamos a poner aquí arriba un título, un H3 que diga datos de la persona. Tengo eso que está ahí. Vamos a ponerle abajo a esto que está aquí un botón. Un botón de tipo, ¿qué tipo? Submit, que diga guardar. Vengo aquí, actualizo, tengo el botón, pero ese botón como que vamos a poner una clase btn, actualizo y está más feo todavía, pero vamos a ponerle un btn primary. Ahí está. Entonces la idea es cuando le demos a guardar, eso guarde los datos y nos lo muestre abajo. Para ponerlo a guardar no sería tan difícil, porque sería aquí arriba ponerle si es post, yo crear mi persona a la primera persona, new std class p, ¿qué es lo que tiene nombre? Es igual a post en la posición txt nombre, apellido, pongo aquí entonces txt apellido, y lo otro cédula. Entonces para yo insertar eso sería llamar a mi amigo DB, insertar fue, la tabla se llama personas, y después ¿qué le paso? Pues ya yo creo que se lo estoy insertando ahí, ¿verdad? Y para mostrarlo entonces, debajo del container ahí vamos a poner un field set que diga, que tenga una leyenda que diga personas agregadas. Entonces aquí abajo vamos a venir y a colocar entonces un codiguito donde podemos decir que grid es igual a new mi tabla, fue que le puse a eso, mi tabla, y dentro de new mi tabla como parámetro vamos a pasarle el db obtener, fue que hicimos obtener de personas, ya todo ahí. Entonces incluso yo creo que podemos hacer force de hacerlo así. Se podrá hacer eso así de una vez, ¿será posible hacer eso así en una sola línea todo?
Vamos a ver, actualizo. Me dice que tengo un error en índice en la línea 6. Índice en la línea 6, aquí. Oh, claro. Los puntos y comas. Esto no es JavaScript, que a veces funciona sin los puntos y comas. Vengo aquí, actualizo. Dice que no tiene datos, ¿verdad? Vamos a agregarle un dato, a ver. Nombre, Amadís Suárez, cédula. Guardar. Ahí está. Pero esa tabla está fea, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, a mi componente, si yo siempre voy a trabajar con Bootstrap, oigan, si yo siempre voy a trabajar con Bootstrap, le voy a ponerle esto. Voy a poner por default el Nazca aquí con una clase. O no, vamos a poner que la clase sea igual a this class. Entonces aquí arriba yo voy a definir que por default va a tener una clase table. Por si yo la quiero cambiar después, pero como yo por la hora voy a utilizar siempre eso con Bootstrap, voy a usar esa clase. Miren lo que pasa ahora. Cuando yo actualizo, tengo mi tabla. Vamos a agregar otra cosa. Vamos a poner a Juan Martínez con la cédula, y le doy a Enter. Ya. Vamos a poner a Leandro Fondeul con la cédula, Enter. Incluso yo quisiera, para hacer más rápido, que aparezca por default aquí el cursor cuando yo entro a la página, que cuando yo entre, ¿quién sabe hacer eso? Autofocus, yo creo que se llama. Si voy allá al asunto y le pongo aquí autofocus, igual autofocus, ya ahí. Entonces vengo aquí, actualizo. Entonces vamos a poner Leandro, vamos a poner Freddy Núñez. Y ya, ahí están. Vamos a poner a Raidelto Hernández. Entonces, cédula. A Willis. Si mando uno en blanco, yo creo que se guarda. Menos para eso entonces sería poner la validación. Entonces, jóvenes, atiendan. Aunque ustedes ven que es un poquito tedioso ponerse a hacer la conexión así, porque vieron que la primera forma fue fácil. Yo pongo mi SQL ahí, sencillo y funciona sin ningún problema. Pero la segunda forma, aunque sea un poquito más trabajoso a largo plazo, le ahorra mucho código. Y usted no tiene que mortificarse la existencia. Si usted cree esa estructura semi-inteligente, usted se olvida del SQL y trata su asunto y adapta. Después utiliza ahora la orientación a objetos. Nosotros podemos, ustedes ven que aquí, por ejemplo, cuando yo voy a guardar, que es en este código que está aquí arriba, si yo tuviera una estructura un poco más compleja, yo hiciera una clase persona en sí, un manejador de personas en la cual yo pudiera poner reglas y todo eso, pero por ahora no lo necesito. Entonces, como no lo necesito, perfectamente yo puedo crear mi objeto de class, definir lo que yo quiero guardar y ya guardarlo sin problema. ¿Oyeron? Eso lo veremos más adelante, cómo hacer estructura un poquito más compleja. Por ahora, me interesa que usted aprenda a crear un mecanismo de conexión similar al que yo hice ahí, que tenga ese maneja singleton, aunque ustedes no lo crean. No se lo especifiqué, pero nada más se conecta una sola vez. Yo puedo utilizar eso múltiples veces y nada más voy a utilizar una sola conexión. ¿Y yo me desconecto alguna vez? ¿No me desconecto? Vamos a decir es verdad que eso se está desconectando. Miren, vamos a decir es verdad que se está desconectando. Si vengo aquí arriba, donde está el destructor, vamos a poner un eco aquí abajo. Nos desconectamos. Vamos a poner esto aquí, un HR.
A ver si eso aparece en alguna parte de la página que nos desconectamos. ¿Dónde aparecería eso? Al principio. ¿Por qué se desconectó ahí? Nos desconectamos, déjame ver. Bueno, por lo menos apareció una sola vez. Ta. Bueno, ese está desconectando. Vengo aquí, actualizo. Ah, mi amigo Simeón. Gracias. Entonces vengo aquí, le doy a este. Ahí está. Entonces, jóvenes. Ah, Carlos Caraballo. ¿En qué momento se desconecta, bro? ¿Eh? En la 7 hay un espacio, profesor. En las 7, sí, porque me dijeron ponga uno vacío. Ahí sí, todo lo que pasa. No me parece nada bien normal. Se fue a Kenneth que pusimos ahí, pero no pusimos el nombre. Entonces, jóvenes. Ay, esto no estaba grabado, sí, Stalin se quedó. Para la próxima clase lo vamos a conectar.